Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios una vez más por estarnos instruyendo con su preciosa palabra. En el comentario bíblico del Evangelio según Lucas seguimos con lo que es el capítulo 22 y ahora vamos a la segunda parte de este comentario bíblico sobre este capítulo 22. En la primera parte vimos lo que es en el aposento alto. Ahora en la segunda parte vemos algo que le llamamos la noche del arresto de Dios. A partir del versículo 39 al 71 vamos a estar viendo ciertas cosas, ciertos elementos que el Señor muestra acá, hermanos. Es muy importante que le pongamos atención a todo. Es un estudio el cual nos enseña tanto, hermanos, que el Señor nos da mucho. Hay mucho que aprender en este momento. Pongamos atención a eso. Quizás la mejor forma de comentar sobre este trágico evento, a lo que le llamamos la noche del arresto de Dios, hermanos, es el de analizar la simbología que se dio en este momento. La Biblia misma es un libro de imágenes, de símbolos, de historia, de biografía y de todas estas cosas. Puede esclarecernos mucho. En este pasaje hay 6 símbolos que nos pueden ayudar a entender mejor el sufrimiento de nuestro Señor. Fíjese bien. Número 1 es un jardín solitario, una copa costosa, un beso de hipocresía, una espada infructuosa, un gallo cantando y un trono glorioso. Aleluya. Esos 6 elementos estaremos observando y estudiándolos. Veamos el primero de ellos. Lucas 22, verso 39 nos habla de un jardín solitario. El Hijo del Hombre dejó el aposento alto, hermanos, y fue con sus discípulos al Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Este era su lugar acostumbrado para retiro cuando estaba en Jerusalén. Sabiendo que el Señor estaría ahí, como lo dice Juan 18, versos 1 y 2, Judas dio a su banda de soldados romanos y a los guardias del templo a dicho jardín para arrestar a Jesús, quien voluntariamente se entregó en sus manos. Me gusta mucho, hermanos, cuando preguntan por él y él dice, yo soy. Y estos cayeron al suelo. Pero, ¿por qué un jardín? La historia humana comenzó con un jardín. Génesis 2, versos del 7 al 25, hermanos. Y también en un jardín empezó el pecado. Génesis capítulo 3. Para los redimidos, toda la historia es en una ciudad de jardín, donde no habrá más pecado. En un jardín fue la caída del hombre, en un jardín Jesús aceptó la copa. Juan nos informa que cuando Jesús fue al jardín, cruzó el arroyo, hermanos. Juan pudo haber tenido en mente la experiencia del rey David cuando abandonó Jerusalén y huyó de su hijo Absalón. Recuerde eso, segundo libro de Samuel capítulo 15. Tanto David como Jesús eran reyes sin trono. En ese momento David no tenía trono, pero era el rey. Acompañados por sus amigos más cercanos, David, y rechazado por su propio pueblo. El nombre, sin reino, quiero decirle, significa algo oscuro, sin algo seguro. Y Getsemaní significa prensa de olivos. Seguramente estos nombres son significativos para este estudio. Los guías de Jerusalén, en la Jerusalén moderna, pueden llevar a los visitantes a 4 tipos diferentes, hermanos, que pretenden ser el antiguo jardín de Getsemaní. Quizás el más ampliamente aceptado y seguramente el más popular está fuera de la muralla oriental de Jerusalén, cerca de la iglesia de todas las naciones, como se le conoce. Los olivos, de hecho, son muy viejos, aunque no es probable que daten desde el tiempo de Cristo, ya que los romanos destruyeron todos los árboles en su invasión a Judea. La ubicación, hermanos, geográfica del jardín de Getsemaní no es tan importante como el mensaje espiritual que recibimos de lo que Jesús hizo ahí cuando aceptó la copa de la mano de su Padre. El primer Adán se rebeló en el jardín del Edén y trajo el pecado y la muerte al mundo. Pero el último Adán, como lo habla 1 Corintios 15, 45, se humilló y obedeció en el jardín del Getsemaní y trajo la vida y la salvación para todos los que creen. Veamos el segundo elemento en esto, hermanos. Versículos 40 al 46 habla de una copa y le llamamos a esta la copa costosa. Jesús dejó a 8 de sus discípulos en algún lugar en el jardín y llevó a Pedro, Jacobo y Juan con él.
a un lugar privado para orar. Esta es la tercera vez que comparte una ocasión especial con estas personas que lo acompañan en la intimidad. La primera fue cuando Jesús levanta a la hija de Jairo de la muerte, Lucas 8, 41 al 46. Y la segunda había sido en la transfiguración, en Lucas 9, 28 al 36. De seguro hay un mensaje especial en cada una de estas ocasiones. Y de hecho lo hay, lo hemos conversado anteriormente cuando tuvimos el comentario en estos capítulos. Quiero decirle que Campbell Morgan, hermanos, un comentarista británico, comenta que cada una de estas tres ocasiones tuvieron algo que ver con la muerte. Escuche esto. En la casa de Jairo el Señor probó tener poder y autoridad sobre la muerte. En el monte de la transfiguración Él fue glorificado por medio de la muerte. Él, Moisés y Elías hablan sobre el éxodo en Jerusalén, como lo dice Lucas 9:31. Aquí en el jardín Jesús se rinde a la muerte, pero no porque la muerte le gane, no en ningún momento. Jesús pone su vida y Él la vuelve a tomar. Tenga muy en cuenta eso, hermanos. Ya que Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir, Hechos 12, versos del 1 al 2, Juan el último, y Pedro experimentó gran persecución y eventualmente fue crucificado. Estas tres lecciones fueron muy prácticas para ellos y sus vidas. Jesús, siendo el Dios todopoderoso, sabio y no divino, que Él resucitaría, hermanos, de la muerte al tercer día. Él lo sabía muy bien, pero aún así sufrió de agonía en lo humano. En las horas siguientes a esta, Él sería humillado, lacerado, burlas y mucho dolor vendría al Señor. Unas comparaciones de las narraciones del Evangelio nos llevan a ver que en 3 veces Jesús oró porque esta copa pasara, y en 3 veces Él vino a sus discípulos, pero siempre los halló durmiendo. Qué poco valor ellos le dieron a todo lo que estaba sucediendo en relación a su Señor. Hubiese, hermanos, sido de gran valor para Jesús verlos a ellos interesados y orando juntamente con Él. Yo lo animo a que el Señor, hermanos, nos vea en constante oración. Velad, dice el Señor, velad y orad. El doctor Lucas es el único de los escritores que menciona sudor como grandes gotas de sangre. Hay un fenómeno físico extraño conocido como hematidrosis, en el cual en periodos de alto estrés emocional, los vasitos de sangre se quiebran por dentro del ser humano y produce una mezcla entre sudor y sangre. El primer Adán pecó en un jardín y fue condenado a vivir por el sudor de su frente. Es una de las 3 maldiciones que Dios mismo da. Génesis 3, verso 19. Jesús, el último Adán, fue obediente en el jardín y conquistó el pecado hecho por Adán. Lea Romanos 5, 12 al 21. Lucas, el doctor, también es el único que escribe con respecto al ministerio del ángel que se le apareció. Lucas 22, verso 43. De hecho, ambos escritos de él, del doctor Lucas, como son el Evangelio, la versión del Evangelio y el libro de los Hechos, les dan un lugar prominente a los ángeles en la obra del Señor. Los ángeles no podían venir y morir por nuestros pecados, pero sí pudo venir uno de ellos y darle ánimo al Señor cuando Él aceptó la copa e ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. George Morrison, hermano, dice: cada vida tiene su propio Getsemaní y cada Getsemaní tiene su propio ángel. Gloria al Señor, aleluya a eso. Ahora ya vimos dos aspectos muy importantes, dos cosas que el Señor está revelándonos acá, hermanos. Vamos a la número 3, un beso hipócrita, versos 47 y 48. Alguien ha definido el beso como una de las contracciones de la boca debido al engrandecimiento del corazón. Pero no todos los besos nacen de un corazón lleno de amor. Por lo tanto, hay algunos besos que son engañadores. En el caso de Judas, el beso que dio fue de engaño, hipocresía y de traición. Era costumbre que los discípulos saludaran y se despidieran de sus maestros con un beso de cariño y de mucho respeto. Pero Judas usó el beso como un medio de mostrar a los oficiales quién era Jesús, quién era el maestro de él. Jesús, hermanos, había enseñado en el templo día tras día, y aún así los guardias no lo reconocieron. Este evento, lo que Judas hace, puede leer en Mateo 26, versos 48 y 49. Judas era engañoso. Él era un mentiroso, igual que Satanás, que entró en él. Él profanó todo lo que tocó. Su nombre, Judá, o Judá, de donde viene, significa alabanza.
la banda del discípulo, hermanos, los dones dados a Cristo. Juan 12, versos del 1 al 8, y el beso, todo eso es profanado por él. Incluso invadió una reunión privada de oración, la contaminó con su presencia y traicionó al Salvador con un beso. Fieles, hermanos, son las heridas de un amigo, pero los besos de un enemigo son engañosos. Proverbios 27, 6. Hemos visto 4 elementos, hermanos, en este momento. Número 1 ha sido el jardín solitario, el 2, la copa costosa, y el número 3 ha sido el beso hipócrita. Ahora veamos el cuarto elemento, una espada inútil. Versículo 49 al 53 de Lucas 22. Los discípulos recordaron y no entendieron las palabras del Señor acerca de la espada. Así que ellos preguntaron si era el momento en el que podían usar la espada. Ellos no habían entendido nada todavía. Aún sin esperar respuesta, fíjese, sin esperar que el Señor diera su autorización, Pedro se apresuró a atacar a un hombre llamado Malco, siervo del sumo sacerdote. Juan 18, verso 10, puede ver al respecto. ¿Por qué hizo eso Pedro? Por una cosa, él tenía que respaldar las palabras que había dicho en el aposento alto, Lucas 22, 33, y le repitió en su caminar al Getsemaní, Mateo 26, 30 al 35. Pedro había estado durmiendo todo ese tiempo, en lugar de orar, hablando cuando tuvo que callar, jactándose cuando tuvo que estar con temor. Ahora él estaba peleando cuando debería haber estado sufriendo. Me gustan todas esas cosas que Pedro, cuando todavía no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, él era. Fíjese, yo se lo vuelvo a mencionar. Pedro había estado durmiendo en lugar de estar orando. Pedro había estado hablando cuando tenía que callar. Y Pedro se jactaba cuando tenía que estar con temor. Ahora Pedro estaba peleando con una espada cuando Pedro debería de haber estado sufriendo con el Señor. Pedro hizo una serie de muchos errores al momento de atacar a Malco con su espada. Número 1, hermanos, para empezar, Pedro peleaba con el enemigo equivocado, con el arma equivocada. Nuestros enemigos no son sangre ni carne, por lo tanto no pueden ser vencidos con armas ordinarias. En las tentaciones en el desierto, el Señor venció al enemigo con el poder de la palabra de Dios. Recuerde, puede leer eso en Mateo 4, después del bautismo de Jesús, hermanos, versos del 1 al 11. Y en todo el Señor dijo, escrito está. Él venció con el poder de la palabra. Y ese es el arma que nosotros debemos de usar también. Efesios 6, 17, Hebreos 4, versículo 12. Número 2, Pedro también demostró la actitud equivocada y confió en el arma equivocada mientras Jesús estaba cerca de él. Pedro estaba ocupado declarando guerra a todos con un arma nada compatible con el ejército de Dios. Toda su forma, hermanos, de enfrentar la situación no era de algún cristiano. En ningún momento él estaba demostrando que era un seguidor de Jesús, la forma en que él actuaba. Todo lo anterior es un claro ejemplo como para nosotros, hermanos, en cómo debemos de enfrentar las diversas situaciones que se nos presentan. Nuestra mejor arma, la única poderosa, es la palabra de Dios. Quizás el mundo perdido actúe con sus armas favoritas de destrucción, pero no es la forma en que los siervos de Dios debemos de actuar. El último milagro del Señor antes de la cruz del Calvario, hermano, no fue algo que llamó la atención a miles de personas. No alimentó nuevamente a 5,000 o a 4,000. No, lo que él hizo, de hecho, los hombres que se percataron, hermanos, de este percance que Pedro ocasionó con la espada y de las palabras del Señor, fueron pocos. Jesús pudo haber llamado a una legión de ángeles, como lo dice Mateo 26, 53, pero en lugar de hacer eso, el Señor Jesucristo sanó la oreja y dio sanidad divina a un siervo del sumo sacerdote. Y luego de eso presentó sus manos para ser apresado. ¿Qué hubiese sucedido si a este siervo lo hubieran llamado de testigo? Y decir, Pedro me cortó la oreja con la espada y Jesús restauró mi oreja, pero a él no lo llamaron. Veamos el quinto elemento, el cual aquí es un animalito, un gallo cantando. Versos 54 al 62. El Señor, hermanos, pasó por 6 juicios antes de su condenación a ser crucificado. 3 ante los judíos y 3 ante las autoridades romanas. Primeramente fue llevado a Anás, quien era una persona influyente y había logrado mantener el título de sumo sacerdote.
Este lo envió a Caifás, quien era su yerno, quien era el sumo sacerdote oficial en ese momento, como lo habla Mateo 26:57. Y finalmente al inicio del día lo trajeron para enjuiciarlo ante el Sanedrín, y ahí lo encontraron culpable. Lucas 22, del 66 al 71. Los judíos no tenían el derecho de implementar el castigo capital, como lo habla Juan 18, 31 al 32. Así es que llevaron a Jesús con las autoridades romanas para que fueran condenando él a la crucifixión. Primeramente lo llevaron con Pilato, Lucas 23, del 1 al 4, lo veremos en el siguiente estudio, quien trató de no dar veredicto enviándolo a Herodes, Lucas 23, del 6 al 12, quien a la vez lo mandó de regreso con Pilato, Lucas 23, del 13 al 25. Fue durante el segundo juicio judío al Señor que Pedro, estando en el patio, negó al Señor 3 veces. ¿Cómo sucedió ese evento? Para empezar, Pedro no tomó en serio la advertencia del Señor, Mateo 26, del 36 al 35, y aquí en Lucas 22, del 31 al 34. Para nada había estado velando y orando. En ningún momento el Señor le dio esas instrucciones y él no lo hizo. Jesús se lo había sugerido. Lo puede leer en Marcos 14, del 37 al 38. Pero Pedro no le dio importancia. No estaba entonces en ningún momento, no había orado, no había velado, no había estado en un momento de consagración. Entonces no estaba preparado para los ataques que el enemigo le estaba lanzando. Y esto es muy importante para nosotros. Como usted va a esquivar los dardos de fuego que el enemigo le manda cuando usted está en constante ayuno, en constante oración, en constante consagración, en constante lectura y estudio de la palabra de Dios. De lo contrario, no va a poder. Pedro y Juan siguieron a la multitud y entraron al patio de la casa de Caifás. Lo dice Juan 18, el 15 al 16. Fue una noche fría, aunque Jesús estaba sudando. Y Pedro primero estaba junto al fuego. Juan 18, 18. Y luego se sentó con los sirvientes y oficiales. Lucas 22, 55. Sentado ahí en territorio enemigo. Escuche eso, hermanos. Pedro era un blanco fácil. Tenga cuidado donde usted llega a calentarse. A qué tipo de fuego usted se acerca. Se vuelve un blanco fácil en ese momento. Usted está en territorio enemigo. Recuerde cómo Lot poco a poco le fue gustando las tierras de Sodoma y Gomorra. Recuerda eso, como él vio bonito el paisaje y dijo que mi tío Abraham se vaya por donde no hay nada, al desierto, y yo me voy a esto bonito. Hermano, estar en territorio enemigo es muy peligroso. Se vuelve un blanco fácil. Mientras solo pensaba en su propia comodidad, el maestro de él, de Pedro y nuestro, estaba siendo abusado por los soldados. Lucas 22, versos 63 al 65. Primeramente fue una de las mujeres sirvientas del sumo sacerdote que lo retó. Una mujer lo retó. Esta lo acusó de estar con Jesús y de ser uno de sus discípulos. Pedro mintió y dijo: mujer, yo no soy uno de sus discípulos. No lo conozco y no sé de qué estás hablando. Dejó el fuego y se fue. Dice Mateo 26, 71. Y el gallo cantó por primera vez. Marcos 14, 68. Esto de por sí hubiera alertado o prevenido de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero al contrario, Pedro continuó su línea equivocada. ¿Por qué? Porque ya vimos, en ningún momento tuvo un tiempo de velar ni de orar. Pedro no se pudo escapar y una segunda persona, una segunda mujer, dijo a los espectadores, esta muchacha mencionó: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Él es uno de ellos. Por segunda ocasión, Pedro mintió y dijo: no lo soy, no conozco al hombre. Los espectadores no se convencieron de las palabras de Pedro, especialmente cuando uno de los familiares de Malco vino y le dijo: ¿no te vimos en el jardín con él? A la vez otros se agregaron y decían: seguramente eres uno de ellos, porque la forma en que hablas te delata. Tú hablas como Galileo. A este momento, Pedro incluso juró diciendo: no conozco al hombre, no sé de qué están hablando. Y fue ahí cuando el gallo cantó por segunda vez. Marcos 14, 30. En ese momento Jesús era llevado a otro juicio. Volvió su mirada y vio a Pedro. Y esta mirada fue la que quebró por completo el corazón de Pedro. ¿Se ha imaginado cuando Jesús lo rescató del lodo cenagoso,
cuando Jesús extendió su preciosa mano y lo trajo de nuevo, cuando Jesús lo rescató, para que cuando usted ya se siente bien, cuando el corazón hecho pedazos que Jesús restauró, ahora usted dice, fui yo mismo. Ahora usted dice, son mis aptitudes, es mis estudios, es mi cuenta de banco quien me ha dado lo que tengo. Yo quisiera que usted sienta la mirada de Jesús en ese momento y que se quebrante por completo de su corazón, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos nos lo ha dado el Dios de la gloria, el Señor Jesucristo. Mientras los espectadores veían a Jesús, Pedro se escapó rápidamente y fue a llorar desenfrenadamente. El canto del gallo le confirmó a Pedro que era Jesús quien estaba en control de todo. A pesar de estar preso, este gallo fue el único de todas las aves que cantó. Ningún otro. Solo el que Jesús había dicho que lo haría. Se confirmaba para Pedro una vez más el poder de Dios sobre el pez, los vientos, las olas, las enfermedades y la muerte. Es decir, el Creador había venido a ver su creación. Pedro recuerda el estatero. Pedro recuerda a los vientos y las olas que Jesús les dice que enmudezcan. Pedro recuerda cómo el Señor sana incluso a su suegra de una enfermedad y a muchos otros que Pedro vio, incluyendo aquellos 10 leprosos, incluyendo a Bartimeo. Y también recuerda cómo Jesús venció a la muerte, la hija de Jairo, a Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Jesús demostró su deidad. Es decir, Jesús estaba en control. No eran los del Sanedrín quienes tenían el control. Un trono glorioso lo podemos ver a partir del versículo 63 al 71. Jesús no había sido declarado culpable oficialmente, pero los oficiales ya tenían permiso de burlarse de él y maltratarlo. Primeramente se burlaban diciendo que reclamaba ser profeta, y luego también se burlaban diciendo que él reclamaba ser rey. Y ellos se burlaban de él y decían, ¿cómo este va a ser profeta? Mire cómo lo tiene, cómo le escupen, cómo le golpean, cómo le empujan, cómo le hacen de todo, cómo él va a ser un rey. Pero toda la burla pecaminosa como era, pero a la vez cumplía las palabras dichas por el Señor mismo. En Mateo 20, versículo 19. Él es un ejemplo a seguir. Cuando las personas del mundo nos ridiculizan y se burlan de nuestra fe, nosotros mantengámonos firmes. ¿Es Jesús de Nazaret el Mesías? Ellos estaban seguros que todo lo que Jesús decía era falso, según ellos. Y eso lo hacía culpable de blasfemia. Y el castigo de la blasfemia era la muerte. Y eso lo habla en Levítico 24, versos 10 al 16. Ellos estaban haciendo su trabajo, como se les había dicho, según la ley dada por el Señor a Moisés. Pero estaban ciegos, porque tenían al mismo Dios anunciado en el Antiguo Testamento, ahora se había manifestado en carne en el Nuevo Testamento. En las 4 versiones del Evangelio es Dios mismo caminando en medio de ellos, frente a ellos, hablando con ellos, haciendo milagros para ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria al Señor. Lucas capítulo 22, extenso en su contenido, y hemos aprendido muchísimo de él. Le animo que sea siempre, en todo momento, su disposición a seguir aprendiendo la palabra de Dios. El conocimiento, la sabiduría del Dios Todopoderoso en nosotros es lo mejor que podemos tener. Le deseo que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas.